Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Quiero hablar con respecto a un hombre llamado David y la cueva de Adulam. En el capítulo 22 de 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Me llama la atención esta palabra porque vemos a David que había sido ungido rey, pero el rey que había en ese tiempo era Saúl y tuvo envidia de él porque la gente gritaba que David era más poderoso que Saúl porque había derribado a Goliat, y David tuvo que huir injustamente como un criminal, y cuando huyó fue al desierto y se encontró con esta cueva que se llama la cueva de Adulam. Adulán significa refugio, y no es que la cueva verdaderamente haya sido refugio de David, porque Dios era el refugio de David, siempre lo fue. En la cueva Dios fortaleció a David. ¿Qué pasó en la cueva? En el Salmo 142, versículo 1, dice, con mi voz clamaré a Jehová y con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Ahí en aquella cueva David estaba angustiado. Dice en la Biblia que cuando él estaba en aquella cueva estaba angustiado y necesitaba ayuda, necesitaba salir de esa depresión, salir de esos momentos en el que estaba viviendo. Me gusta mucho un salmo que dice, cuando temo, en ti confío, Señor. Y esa es nuestra palabra y eso es lo que debe ser en nuestra vida. Cuando tengamos problemas, confiar en el Señor. Pero dice la Biblia que David estaba angustiado. Primero llegaron sus familiares, sus padres, y luego llegaron 400 hombres. Dice, ¿cómo 400 hombres? Y de esos 400 hombres eran angustiados, endeudados y con amargura de espíritu. O sea, no le llegó lo mejor. No le llegó la gente que podía él consolarlo, que podía él levantarlo. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros que necesitamos que nos consuelen porque estamos viviendo una situación difícil y no estamos excepto de que nos pase algo? Pero en vez de que alguien venga a consolarlo, nosotros tenemos que consolarlos a ellos. La verdad es que la Biblia nos enseña que debemos ser así, consolar a otros cuando otros lo necesitan. Cuando tú empiezas a consolar a otros, Dios se encarga de tu situación. Mientras tú consuelas a otros, Dios te va a consolar a ti. En los momentos más difíciles de tu vida, Dios va a enviar a alguien que tú tengas que ayudar, que tú tengas que darle fuerza, darle ánimo, aunque tú no tengas ninguna. De ahí nace la fe. Dios va a provocar un cambio. Nadie daba ni un 20 por aquellos hombres, por aquellos angustiados, por aquellos endeudados y por aquellos que estaban con amargura de espíritu. Nadie daba ni un 20 por ellos, pero Dios tenía un propósito con ellos. Me llama la atención porque en vez de Dios enviarle un ejército poderoso, Dios le envió un ejército sin fuerza, sin ánimo. Y esto me llama la atención, ¿saben por qué? Porque cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, nadie daba un 20 por nosotros, nadie daba un 20 por mí. Yo llegué a la iglesia con un grupo de drogadictos, lo único que hacíamos era reírnos en la iglesia, pero cuando Dios me tocó, me di cuenta que algo extraño estaba pasando en mi vida. Dios quería provocar un cambio en mi vida. Acá vemos que David necesitaba ser levantado, David necesitaba ser socorrido, David necesitaba que alguien le ayudara, pero en vez de ayudarle, mandarle Dios gente que le ayude, le mandó gente con problemas. ¿Y qué pasa con esto? Que David se despreocupó de él porque su confianza no estaba en lo que él sabía, su confianza no estaba en él, su confianza estaba en el Señor que lo había llamado a él para bendición. En el Salmo capítulo número 57, que nos sigue hablando de esto, David en el versículo 1 nos enseña algo muy importante que debemos tener nosotros los pastores. Primero, ten misericordia de mí, dice el versículo 1, oh Dios,
Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en las sombras de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. En ti ha confiado mi alma. Muchas veces nos vamos a sentir solos como David, y tal vez vamos a estar en una cueva, como lo está pasando en estos tiempos de pandemia. Tal vez nos sentimos afligidos, pero en Dios debemos confiar. Dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. ¿En quién? No en su fuerza, no en su experiencia militar, no en nada, sino en la confianza estaba en Él. Dice, en ti he confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Esto es humildad. Lo que necesitamos nosotros es humildad. Saber que no somos poderosos, saber que no somos nada, que solamente somos instrumentos de Dios, y que Él tiene el poder, Él tiene la fuerza y Él tiene la sabiduría para sacarnos de cualquier situación en la que nos encontremos. Yo no sé en qué situación se encuentra hoy usted, pero sé que Dios tiene poder para ayudarlo. En el Salmo 57:2 habla también, dice, clamaré a Dios altísimo, al Dios que me fortalece. Un clamor es un grito profundo, no una oración simple. Dice, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Clamor es pedir un socorro, es gritar, es llorar, es gemir. Cuando un siervo brama, se escucha a 2 kilómetros de distancia, porque su bramido es tan fuerte que se escucha. Y todo nos enseña esto, a orar de una forma muy preciosa. Mire, estaba viendo esto en el Salmo 142, versículo 1, que dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Estaba viendo qué significaba clamar. A todos nos ha enseñado a orar, ¿cierto? Nos han enseñado a orar, pero no nos han enseñado eujomai, que en griego significa desear o deseo, y el clamor. Esto es mucho más profundo. Cuando estamos viviendo momentos difíciles, esto es mucho más profundo. Es un clamor que sale de adentro de nosotros. Cuando el siervo viene a las corrientes de las aguas, es porque viene arrancando de algo o de alguien, y llega a ese lugar para ser fortalecido y para tomar agua, y grita de desesperación porque ha llegado al lugar donde está. Y eso es lo que Dios nos invita a nosotros, a clamar al Señor, a tener confianza. El versículo 2 dice, y clamó. El versículo 3 nos enseña, dice, Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Esta es una realidad. El versículo 4 y 6 dice, mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas, sus dientes con lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Él tenía humildad, tenía confianza y clamó al Señor. Yo en estos momentos quiero enseñarte esto. Hermano, debes tener confianza en el Señor. El versículo 9 y 11 dice, en el 57:9 dice algo muy importante, y con esto quiero terminar. Dice, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Él termina la oración, aún en las circunstancias difíciles, declarando y alabando al Señor. Aún en los momentos de temor, él alababa al Señor. Hermano, aún en los momentos difíciles debemos clamar al Señor. Y esto es lo que te quiero enseñar. Aunque a David le llegaron hombres que no parecían tener ningún atributo, porque estaban endeudados, estaban con tristeza y estaban con amargura de espíritu, mas estos fueron los hombres valientes de David, los que Dios usó para ganar la batalla. Dios, cuando nos llama a nosotros, no nos llama por ser los mejores. Él nos cambia para Él. Y no es que seamos mejores, sino es su voluntad que está sobre nosotros, y su unción y su bendición. Nada más que eso. No somos nada si Él no está con nosotros. Dios te bendiga mucho. Bendiciones.